No sé por dónde empezar. Quizás porque este secreto ha sido mi sombra durante tanto tiempo que me siento incapaz de deshacerme de él, incluso al ponerlo en palabras. Siempre he sido una persona reservada, alguien que guarda las emociones bajo llave, pero este peso se ha vuelto insoportable. Mi historia comienza con una amistad que se convirtió en algo más, algo que nunca debió ocurrir. Era un día normal cuando conocí a Clara. Ella era la novia de mi mejor amigo, Lucas. Desde el primer momento en que la vi, sentí una conexión, una chispa, que no podía ignorar. Clara tenía una risa contagiosa, y su forma de mirar el mundo era cautivadora. Con el tiempo, nuestras interacciones se convirtieron en algo más que simples charlas y risas. Compartíamos secretos, sueños y anhelos. Un día, mientras hablábamos de nuestras pasiones, nuestras manos se rozaron y por un breve instante, el mundo se detuvo. Ese momento fue el inicio de un torbellino emocional. La culpa me consumía, pero la atracción era poderosa. Comencé a notar cómo mi corazón latía más rápido cada vez que la veía. Las miradas furtivas, los toques casuales. Todo se volvió una danza peligrosa. A pesar de que sabía que lo que sentía era incorrecto, no podía evitarlo. La vida se volvió un tira y afloja entre lo que quería y lo que debía hacer. La complejidad de mis sentimientos se intensificó cuando Lucas nos invitó a una escapada de fin de semana. Al llegar a la cabaña, la atmósfera era perfecta. El aire fresco de la montaña, el sonido de las hojas susurrando al viento. Pero para mí, el ambiente era una trampa. Pasábamos tiempo juntos, riendo y disfrutando. Pero cada risa de Clara resonaba en mi pecho, como un eco de lo prohibido. Mirarla jugar con Lucas era como una puñalada directa a mi corazón. A medida que la noche caía y el fuego crepitaba, me sentía cada vez más atrapado. La tensión entre Clara y yo se volvía palpable. En un momento de vulnerabilidad, nos encontramos a solas en la terraza. La luna iluminaba su rostro, y en ese instante, el mundo exterior desapareció. Sin pensarlo, me incliné hacia ella y la besé. Fue un beso lleno de desesperación y deseo. Un momento robado que sabía que cambiaría todo. El caos que desencadené en esa noche se escurrió por mis venas como un veneno. Lo que había comenzado como una conexión inocente se tornó en un amor prohibido que pesaba en mi conciencia. La culpa se convirtió en mi compañera constante, y la felicidad que alguna vez sentí se desvaneció en la oscuridad de ese secreto. Los días siguientes fueron una tortura. Cada vez que veía a Lucas, sentía como si llevara una máscara, fingiendo que todo estaba bien. Él me contaba lo feliz que era con Clara, y yo solo podía sentir, con una sonrisa falsa, dibujada en el rostro. Cada palabra de afecto que él le dedicaba era un recordatorio de mi traición. Clara y yo intentamos actuar como si nada hubiera pasado, pero el aire entre nosotros estaba cargado de electricidad. Nos evitábamos, pero al mismo tiempo nos buscábamos con la mirada. Era un juego doloroso y adictivo. Una tarde me llamó. Su voz sonaba frágil, rota. Nos encontramos en un café alejado, un lugar anónimo donde nuestro secreto pudiera respirar por un momento. Me confesó que se sentía igual de culpable y confundida. Me dijo que lo que sentía por mí era real, pero que amaba a Lucas y no quería hacerle daño. Sus palabras fueron como un bálsamo y una daga al mismo tiempo. Saber que mis sentimientos eran correspondidos me dio un extraño consuelo, pero también confirmó la gravedad de nuestra situación. No había una salida fácil. Cualquier camino que tomáramos llevaría al dolor. Decidimos que lo mejor era distanciarnos, dejar que el tiempo enfriara lo que había entre nosotros. Pero el destino, o quizás nuestra propia debilidad, tenía otros planes. Unas semanas después, Lucas organizó una fiesta sorpresa por el cumpleaños de Clara. Me pidió ayuda para prepararlo todo, y no pude negarme. Estar en su casa, rodeado de sus fotos juntos, decorando para celebrar su amor,
Fue una de las experiencias más difíciles de mi vida. Sentía que estaba construyendo el escenario de mi propia desgracia. Durante la fiesta, la tensión era insoportable. Clara me evitaba, pero sus ojos me seguían a todas partes. En un momento, mientras todos cantaban el feliz cumpleaños, nuestras miradas se cruzaron. En sus ojos, vi el mismo torbellino de emociones que sentía yo: deseo, culpa, tristeza. Fue como mirarme en un espejo roto. Esa noche no pude más. Me fui de la fiesta sin despedirme, sintiendo que me ahogaba. Conduje sin rumbo durante horas, con la música a todo volumen, tratando de acallar los gritos en mi cabeza. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había permitido que mi vida se enredara de esta manera? La amistad con Lucas era una de las cosas más valiosas que tenía, y la estaba destruyendo por un amor que nunca podría ser. Al día siguiente, tomé una decisión. Tenía que alejarme, no solo de Clara, sino también de Lucas. Necesitaba espacio para sanar, para encontrarme a mí mismo de nuevo. Le escribí una carta a Lucas, una mentira piadosa. Le dije que había recibido una oferta de trabajo en otra ciudad y que me iba de inmediato. No mencioné a Clara, no mencioné el beso, no mencioné el corazón roto que dejaba atrás. Empaqué mis cosas en un par de maletas y me fui, dejando atrás mi ciudad, mis amigos, mi vida. Pensé que la distancia sería la cura, que con el tiempo los recuerdos se desvanecerían y la culpa se disiparía. Pero me equivoqué. El secreto me siguió. Se convirtió en un fantasma que me acechaba en las noches de insomnio, un peso constante en mi pecho. Cada nueva persona que conocía, cada intento de empezar de nuevo, estaba manchado por la sombra de mi pasado. Años después, supe por un amigo en común que Lucas y Clara se habían casado. La noticia me golpeó con una fuerza inesperada. Una parte de mí sintió un alivio extraño, como si su unión cerrara definitivamente esa puerta. Pero otra parte sintió un dolor sordo, el eco de lo que pudo haber sido y nunca fue. Me pregunté si alguna vez se lo contó, si Lucas alguna vez supo la verdad sobre aquella noche en la cabaña, sobre las miradas robadas y los sentimientos ocultos. Quizás era mejor que no lo supiera. Quizás algunos secretos están destinados a morir con quienes los guardan. Con el tiempo, he aprendido a vivir con este peso. Ya no intento huir de él, sino que lo acepto como parte de mi historia. Una cicatriz que me recuerda la fragilidad del corazón humano y las consecuencias de nuestras decisiones. He aprendido que el amor puede ser hermoso y destructivo a la vez, y que a veces la elección más valiente es la de alejarse. Hoy, mientras escribo esto, no busco perdón ni compasión, solo busco liberar este secreto, darle voz para que deje de ser una sombra y se convierta en una lección sobre la lealtad, la traición y el precio de un amor prohibido. Mi historia no tiene un final feliz en el sentido tradicional. No encontré un nuevo amor que borrara el pasado, ni me reconcilié con mis amigos, pero encontré una especie de paz en la aceptación. He aprendido a perdonarme, no por lo que sentí, sino por el dolor que causé a mí mismo y a los demás. El secreto que me atrapó durante tanto tiempo ya no tiene el mismo poder sobre mí. Al compartirlo, siento que una parte de esa carga se ha levantado, y aunque el camino por delante sigue siendo incierto, por primera vez en mucho tiempo, siento que puedo caminar sin mirar, constantemente, por encima del hombro. Quizás, al final, la verdadera libertad no consiste en olvidar, sino en aprender a vivir con nuestras verdades, por más dolorosas que sean. Gracias por escuchar mi historia. Si te sientes identificado o simplemente te ha conmovido, no olvides suscribirte para más relatos como este. Durante semanas, nuestra relación se convirtió en un torbellino de emociones. La atracción entre Clara y yo era algo que simplemente no podíamos negar, pero con ella también venía el daño inevitable que estábamos causando. Cada encuentro, cada beso, se sentía como una traición, un recordatorio constante de todo lo que estaba en juego. Me despertaba en mitad de la noche, con una ansiedad
que me oprimía el pecho, preguntándome una y otra vez cómo había llegado a este punto. Mi vida cotidiana se transformó en un acto de equilibrio imposible. Pasaba tiempo con Lucas, mi mejor amigo, intentando actuar con normalidad, pero cada risa, cada mirada cómplice, se sentía como un acto de pura hipocresía. Mientras tanto, Clara y yo nos veíamos a escondidas, robando momentos en lugares donde nadie pudiera encontrarnos. Cada vez que la tocaba, sentía que el mundo entero se desvanecía, pero al mismo tiempo, el peso de la culpa se hacía más y más pesado. Una tarde, mientras caminábamos por un parque, Clara empezó a hablar de su amor por Lucas Ann. La forma en que describía su relación era tan hermosa que sentí como mi corazón se rompía en 1000 pedazos. Estaba tan enamorada, y yo era el ladrón que se interponía entre ellos. En ese preciso instante, comprendí la magnitud del camino destructivo en el que me encontraba. ¿Cómo podía seguir adelante, sabiendo que estaba arruinando la vida de dos personas que, a su manera, amaba? Las cosas se complicaron aún más cuando Lucas comenzó a sospechar. Notó mi distancia, y su preocupación se hizo cada vez más evidente. Las preguntas empezaron a acumularse, y cada vez que me miraba, podía ver la desconfianza creciendo en sus ojos. Quería ser honesto, anhelaba confesarle todo, pero sabía que revelar la verdad significaría perderlo absolutamente todo. La idea de perder a Lucas me aterraba, pero lo que sentía por Clara parecía imbatible, una fuerza que me arrastraba sin control. Finalmente, llegó el día. Clara y yo decidimos que teníamos que ponerle fin a todo. Fue, sin duda, la decisión más dolorosa que he tomado en mi vida. Nos encontramos en una cafetería, un lugar neutral para una conversación que sería cualquier cosa menos neutral. Mientras hablábamos, las lágrimas caían por nuestras mejillas, sin que pudiéramos detenerlas. Sabíamos que lo correcto era separarnos, pero el amor que compartíamos hacía que cada palabra se sintiera como un puñal, clavándose en el corazón. La despedida fue desgarradora. Nos prometimos que nos olvidaríamos, pero en lo más profundo de nuestro ser, ambos sabíamos que eso era completamente imposible. Después de aquello, la culpa se convirtió en un monstruo que devoraba cada rincón de mi vida. La tristeza se instaló permanentemente en mi pecho, y cada día se sentía como si cargara un peso insoportable. Comencé a evitar a Lucas. No podía soportar su mirada. Una mirada que todavía estaba llena de una confianza que yo ya no merecía. La distancia entre nosotros creció, y esa amistad, que una vez pareció indestructible, comenzó a desmoronarse lentamente, pieza por pieza. Cada mañana me levantaba con la esperanza de que el dolor hubiera disminuido, pero era inútil. Los recuerdos de Clara, su risa, el tacto de su mano, me perseguían en cada momento de vigilia. Intenté distraerme, salir con otros amigos, sumergirme en el trabajo, pero todo me parecía vacío y sin sentido. Me sentía como un fantasma en mi propia vida, observando cómo todo a mi alrededor seguía su curso mientras yo estaba atrapado en un limbo de arrepentimiento. El silencio entre Lucas y yo se volvió ensordecedor. Las llamadas dejaron de llegar. Los mensajes se espaciaron hasta desaparecer. Lo veía en la universidad, en los pasillos, y nos saludábamos con un gesto incómodo, como dos extraños que alguna vez compartieron todo. Verlo de lejos, sabiendo que yo era la causa de su confusión y su dolor, era una tortura diaria. Él no sabía la verdad, pero sentía la traición en el aire, y eso era casi peor. Una noche, no pudiendo soportarlo más, conduje hasta la casa de Clara. Me quedé aparcado fuera, mirando la ventana de su habitación, con la luz encendida. No me atreví a bajar del coche. ¿Qué le diría? Que le extrañaba más que a nada en el mundo, que mi vida era un desastre sin ella. No tenía derecho a perturbar su paz, a arrastrarla de nuevo a mi caos. Así que, después de una hora que pareció una eternidad, simplemente me fui, con el corazón más roto que nunca. Entendí entonces que hay decisiones que marcan un antes y un después, que hay amores que
por más intensos que sean, simplemente no están destinados a ser, y que la culpa, cuando se arraiga en el alma, puede ser una condena mucho más larga que cualquier despedida. Con el tiempo, el peso del secreto se volvió insoportable. Ya no podía vivir así. La culpa me estaba consumiendo por dentro, carcomiendo cada pensamiento, cada momento de paz. Cada vez que veía a Lucas, cada vez que Clara me sonreía, sentía una punzada de dolor, una mentira que se hacía más grande y pesada. Me di cuenta de que, aunque el camino sería devastador, la verdad era la única salida posible. Necesitaba liberarme, sin importar el costo. Una noche, todo llegó a su punto crítico. Estábamos los tres en casa, como tantas otras veces. Lucas estaba en la sala, viendo algo en la televisión, y Clara preparaba un té en la cocina. El ambiente era tranquilo, normal, pero para mí era la calma antes de la tormenta. Respiré hondo, tratando de encontrar el valor que sabía que necesitaría. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me saldría del pecho. Caminé hacia la sala y me paré frente a Lucas. A las palabras, que había ensayado 1000 veces en mi mente, salieron de mi boca como un torrente incontrolable. Le conté todo, desde el primer beso, la primera mirada que significó algo más, hasta la maraña de sentimientos confusos en la que me había enredado. Le confesé la traición, el engaño, todo. La reacción de Lucas fue inmediata y devastadora. Se quedó completamente inmóvil, como si lo hubiera congelado en el tiempo. Su rostro perdió todo el color, volviéndose pálido como el papel. En sus ojos vi la incredulidad, seguida de un dolor tan profundo y palpable que sentí como si me hubieran apuñalado. En ese preciso instante, comprendí la magnitud de lo que había hecho. No solo había destrozado nuestra amistad, sino que había demolido años de confianza, de hermandad. El silencio que se instaló en la habitación fue ensordecedor, pesado, lleno de todo lo que no se decía. Fue en ese momento que Clara, alertada por el silencio, o quizás por la tensión que se podía cortar con un cuchillo, entró en la sala. Su mirada pasó de mí a Lucas, y su expresión de puro horror fue el golpe final. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Lo que yo había imaginado como un doloroso acto de liberación se transformó en un caos absoluto. La rabia y el dolor explotaron en la habitación. Lucas, mi mejor amigo, se sentía traicionado hasta la médula. Su confianza estaba rota en 1000 pedazos. Clara, por su parte, estaba atrapada en un torbellino de confusión y dolor, sin saber cómo reaccionar, sin entender cómo habíamos llegado a ese punto. La tensión se volvió insostenible. En un solo instante, todo lo que yo creía sólido, toda la estructura de nuestras vidas compartidas, se desmoronó por completo. La sala, que antes era nuestro refugio, se llenó de gritos, acusaciones y lágrimas amargas. Me sentí completamente atrapado, un prisionero en medio de un huracán de emociones que yo mismo había desatado. Era incapaz de encontrar una salida, una palabra que pudiera arreglar algo. La culpa me aplastaba, me ahogaba. Ver el sufrimiento en los rostros de las dos personas que más quería en el mundo, un sufrimiento causado por mi propio egoísmo y mi error, era una tortura insoportable. En medio de todo ese caos, me di cuenta de que mi intento de arreglar las cosas solo las había empeorado, llevándonos a todos a un abismo del que no sabía si podríamos salir. Los días que siguieron a la confesión fueron un infierno. La casa, que siempre había sido un hogar lleno de risas y complicidad, se convirtió en un campo de batalla silencioso y tenso. Cada pasillo, cada habitación, estaba impregnado de una tristeza palpable. Lucas me evitaba por completo. Si yo entraba en una habitación, él salía. Sus ojos, cuando se cruzaban con los míos por accidente, solo reflejaban un frío desprecio y una profunda herida. Intenté hablar con él varias veces, explicarle, pedirle perdón de nuevo, pero era como hablarle a una pared de hielo. Sus respuestas eran monosílabos, o simplemente un silencio que
que dolía más que cualquier grito. Había perdido a mi hermano. Clara, por otro lado, estaba sumida en su propia tormenta. Oscilaba entre la rabia y una profunda tristeza. A veces me gritaba, liberando toda su frustración y dolor, y otras veces simplemente lloraba en silencio, encerrada en su habitación. Intenté acercarme a ella también, pero ¿qué podía decirle? Que lo sentía. Las palabras se sentían vacías, inútiles, ante la magnitud del daño que había causado. Ella me miraba con una mezcla de pena y resentimiento, como si viera a un extraño, a alguien que no reconocía. La confianza entre nosotros se había hecho añicos, y no tenía idea de cómo empezar a recoger los pedazos. La convivencia se volvió una tortura. Cada comida era en silencio. Cada noche era una agonía. Me sentía como un fantasma en mi propia casa, un recordatorio constante de la traición. El ambiente era tan tóxico que apenas podía respirar. Empecé a pasar más tiempo fuera de casa, vagando por la ciudad sin rumbo, solo para no tener que enfrentar la realidad que había creado. Me sentía completamente solo, aislado por mis propias acciones. La culpa no me dejaba dormir, y cuando lo hacía, tenía pesadillas con sus rostros llenos de dolor. Comprendí que confesar no había sido el final del sufrimiento, sino el principio de un nuevo tipo de castigo, uno en el que tenía que vivir cada día con las consecuencias de haber destrozado a las personas que amaba. En medio de esa desolación, empecé a reflexionar sobre cómo habíamos llegado a ese punto. Recordaba los buenos tiempos, las risas, los planes que hacíamos para el futuro. ¿En qué momento me desvié tanto? ¿Cómo pude permitir que mis sentimientos egoístas destruyeran algo tan valioso? No encontraba respuestas, solo más preguntas y un profundo sentimiento de arrepentimiento. Me di cuenta de que el perdón no era algo que pudiera exigir, sino algo que, con suerte y con mucho tiempo y esfuerzo, quizás podría llegar a merecer. Pero en ese momento, rodeado por las ruinas de mis relaciones, ese futuro parecía un sueño imposible, una estrella lejana en un cielo completamente oscuro. Sabía que tenía un largo camino por delante, un camino de penitencia y reconstrucción, si es que la reconstrucción era siquiera posible. Después de la explosión de emociones, el silencio se instaló en nuestras vidas. Lucas se alejó de mí, incapaz de soportar la traición. Clara, abrumada por la confusión, también se distanció. La soledad se convirtió en mi compañera constante, un recordatorio perpetuo de todo lo que había destrozado. Las semanas que siguieron fueron un verdadero tormento. La culpa y la tristeza me consumían a cada instante. Cada rincón de mi casa, cada canción en la radio, cada rostro desconocido en la calle, todo se volvía un doloroso recordatorio de lo que había perdido. Lucas, Clara, nuestra amistad, nuestro amor. Todo hecho añicos por un secreto. Pasaba las noches en vela, los días en un limbo. Los recuerdos de lo que alguna vez tuvimos me atormentaban como fantasmas. La amistad con Lucas, una de las más valiosas que he tenido en mi vida, se había desvanecido en un instante por mi culpa. Miraba fotos viejas, de esas que capturan risas y momentos despreocupados, y el arrepentimiento me devoraba por dentro. Cada imagen era una puñalada. Recordaba nuestras bromas, nuestras conversaciones hasta la madrugada, el apoyo incondicional que siempre nos dimos. ¿Cómo pude traicionar eso? La conexión que compartía con Clara, esa complicidad única, también se convirtió en un eco distante. La tristeza se instaló en mi corazón como un huésped permanente, y sentía que nunca se iría. Llegó un punto en que supe que no podía seguir así. Tenía que encontrar una forma de salir del pozo en el que me había metido. Así que, con mucho esfuerzo, comencé a buscar maneras de reconstruir mi vida, o al menos lo que quedaba de ella. La terapia se convirtió en mi refugio, un espacio seguro donde podía desahogarme, donde podía expresar todas mis emociones sin miedo a ser juzgado. Aprendí que el camino hacia la sanación no es una línea recta. Tiene subidas, bajadas
recaídas, aprendí que está bien sentir dolor, que es parte del proceso de curar. Poco a poco empecé a comprender que la culpa, aunque inmensa, no define quién soy. Es parte de mi historia. Sí, pero no tiene por qué ser mi destino. Un día, mientras caminaba por el parque, tratando de despejar la mente, lo vi. Vi a Lucas a lo lejos. Mi corazón se detuvo por un segundo. La tentación de acercarme fue abrumadora. Quería correr hacia él, pedirle perdón 1000 veces. Pero el recuerdo de mi traición, de su mirada de decepción, me paralizó. Me sentí un cobarde. Sin embargo, en ese mismo instante, supe que no podía seguir huyendo. No podía vivir escondiéndome del dolor que yo mismo había causado. Así que respiré hondo. Me armé de todo el valor que pude encontrar y me acerqué. Lo saludé. La conversación fue tensa, incómoda, llena de silencios que decían más que las palabras. Pero fue un primer paso, un pequeño, diminuto paso hacia la reconciliación. Ambos sabíamos que el camino sería largo y difícil, pero por primera vez, en mucho tiempo, una pequeña semilla de esperanza comenzó a florecer. La esperanza de recuperar nuestra amistad. Con el paso de los meses, las cosas también empezaron a cambiar con Clara. Comenzamos a hablar de nuevo, primero mensajes cortos, luego llamadas. A pesar de todo el dolor que nos habíamos causado, había una conexión entre nosotros que simplemente no podía ignorarse. Aprendimos a perdonarnos, a entender que el amor a veces es complicado, desordenado y doloroso. La vida nos había enseñado lecciones muy duras, de la peor manera posible, pero también nos había dado la oportunidad de crecer, de ser más compasivos, más humanos. Hoy, cuando miro hacia atrás, entiendo que ese secreto que casi me destruye fue, en realidad, una de las lecciones más grandes de mi vida. Aprendí que la honestidad, aunque duela, es fundamental. Aprendí que las relaciones son frágiles, que hay que cuidarlas como el tesoro que son. Y entendí que el amor puede ser tanto un regalo maravilloso como una maldición, si no se maneja con cuidado y respeto. Aunque mi vida nunca volverá a ser la misma que antes, estoy agradecido por las lecciones aprendidas. A veces, los secretos más oscuros pueden, irónicamente, llevarnos hacia la luz. El camino ha sido increíblemente difícil, y sé que aún me queda mucho por recorrer. Pero por primera vez, en mucho tiempo, estoy listo para seguir adelante, para construir un futuro sobre los cimientos de la verdad y el perdón. Gracias por acompañarme en esta historia tan personal. Si te ha gustado, no olvides suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.